Padre Santo y Padre Bueno, te damos infinitas gracias porque tú eres el don, tú nos das el don de la vida, Señor. Tú nos proteges, tú nos mantienes y nos guías. Padre, en esta hora estamos estudiando tu palabra y tu palabra es vida y tu palabra es escudo para nosotros, Señor. En esta hora bendice a todos los hermanos que están aquí para esta clase bíblica y bendice a los que vienen de camino y a los que no van a poder estar con nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Bueno, vamos entonces, estamos empezando la segunda unidad. Tenemos el libro del discípulo. Así que entonces, esta segunda unidad es el Evangelio y la libertad. La lección es la entrada triunfal. Y usted dirá, adiós, pero eso no es el domingo que viene. Yo por poco brinco pero dije, no, eso no se puede. La semana que viene la toca a otro de los hermanos. Pero nada, ellos lo decidieron poner así. Porque la entrada triunfal en realidad es el domingo de la Semana Santa, ¿verdad? Que es el domingo de Ramos, se le llama entrada triunfal. Que uno dice triunfal, y de ahí lo llevaron a la cruz, y en el madero lo mataron. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Por lo tanto, entrada triunfal. Aunque va hacia el Calvario. Esa es la paradoja de la cruz, ¿verdad? Así que se supone que vamos a estudiar hoy lo que debe estar sucediendo el domingo que viene, el día 10 de Nisan. El día 10 de Nisan es entre marzo y abril, que es cuando los hebreos celebran la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? ¿Qué celebran en la Pascua ellos? La liberación de Egipto, la salida de Egipto, ¿verdad? Fueron liberados de la esclavitud y se celebra, y una sangre de un cordero fue lo que lo liberó, ¿verdad? Porque el ángel del Señor pasó y dijo, pinta los dinteles de las puertas de las casas de los hebreos. Y el ángel de la muerte va a pasar, pass over, le va a pasar por encima. Eso quiere decir pass over, que al decir Pascua no nos hace mucho sentido, pero el pasarle el jolo por encima, pues pass over en inglés. Bueno, el texto áureo es Mateo 21. Es interesante porque los cuatro evangelios, los tres sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no es sinóptico, los cuatro hacen esta narrativa de la entrada del domingo de Ramos, domingo de Pascua, domingo de la entrada triunfal, como usted le quiera llamar. Bueno, así que, pero nos vamos a ceñir en Mateo porque Mateo es el más amplio. La lección de hoy, el texto es más bien desde este punto de vista, porque los textos bíblicos uno le puede sacar punta, provecho, como sea, de distintas formas. Es considerar qué tipo de respuesta espera el Señor Jesús de sus discípulos. Si nosotros somos discípulos, ¿qué tipo de respuesta espera el Señor? En cuanto a las tareas que nos encomiende, las tareas que se nos encomiendan, ¿qué hacemos con las tareas? Las ponemos debajo del tapete, las ponemos debajo de la alfombra. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Esa es la lección de hoy. ¿Cómo, Abraham? ¿Cómo? Pregonar el reino del Señor, el reino de Dios. Muy bien, hermano Abraham. La Semana Santa, ¿por qué le llamamos santa? Porque santo es separado. Y es la semana que el Señor separó, Dios separó para efectuar ¿qué? La redención del hombre.
Por eso que le llamamos Semana Santa, es una semana apartada, una semana... Por eso usted no le pica el gusanito de la espiritualidad cuando se acerca a esta época. ¿Verdad que sí? Y a veces uno se remonta a las cosas antiguas, las procesiones, los servicios de allá en la iglesia de la Marina. ¿Cuántos son de esa época? Vamos a ver, levanten la mano. Ay, como está el viejo aquí. Aquella, cuando venía el sermón de las 7 palabras, eran 7 ministros. Y digo, ay madre, empezábamos a las 11 y acabábamos a las 3 de la tarde. A Eliasaf, ¿verdad? Y Lola, de ese tipo. Pero qué tiempo, ¿verdad? Así que esa semana, la semana que el Señor, Dios separó para efectuar la redención del hombre. El camino hacia la Pascua, porque ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. Porque la Pascua es la liberación. Es cuando el Cordero Pascual, ¿qué es el Cordero Pascual? El Cordero de la Pascua es el que derrama su sangre para liberar de pecado. Y eso fue lo que hizo el Señor. Así que le llamamos la Semana Santa porque es una semana separada por Dios. Le llamamos el camino hacia la Pascua porque allí Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Le llamamos Domingo de Ramos, entrada triunfal. ¿Por qué? Porque eran palmas, ramas de las palmas y de árboles se tiraban, porque esa era la entrada de un rey. Así celebraban la entrada de los reyes. Pablo dice a los colosenses, en Colosenses 1:19, que Cristo hizo la paz, Dios hizo la paz con el ser humano, ¿mediante qué? La cruz de Cristo, la sangre de su cruz. Así que sin la sangre de Cristo no hay paz. Eso parece un pensamiento, piénsalo, si usted no tiene a Cristo en el corazón, si usted el pensamiento no está rodeándose, buscando de Dios en el pensamiento ahí, no va a haber paz. Si tenemos la paz interior, la paz interna, que solo el Señor da, ahí podemos entonces nosotros, porque Dios hizo la paz con la creación a través de la cruz de Cristo. Así que Cristo es nuestra paz. Vamos al análisis de la Escritura. Se supone que estemos en Mateo capítulo 21, pero vamos a brincar por todo esto. Vamos a ir a Juan primero. ¿Por qué Juan? Les dije que los 4 evangelios hablan de esta semana especial, de todo lo que aconteció. Dice Juan 11:55, como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua. ¿Para qué? Para purificarse. Y buscaban a Jesús. ¿Y por qué buscaban a Jesús? Estaban buscando al profeta. Digo, espérate, vamos allá, vamos para Jerusalén. ¿Estará allí el profeta? Se preguntaban, ¿ustedes creen? ¿Vendrá a la fiesta? Está todo el mundo pendiente si Cristo viene o no viene, ¿verdad? Por su parte, los principales, los sacerdotes, los fariseos querían ¿qué? Arrestarlo. Así que esa es la situación. Está el ave nacional puertorriqueña, que usted sabe cuál es, el averiguado. Estaba el averiguado allí que hace orilla. ¿Vendrán o no vendrán a la fiesta? Estaban locos. Otros con necesidades verdaderamente querían ver si sanó, si le dio vista a aquel. ¿Por qué no me la da a mí? Yo estoy cojo. Así que hay una serie de gente. Y dice Juan 12:1 que 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania. Ya veremos a ver, Betania queda 1 o 2 millas de Jerusalén, igual que Betfagé. Y allí en Betania vivía Lázaro, el resucitado. ¿Sabe qué? Estaban locos por apresar a Lázaro también y matarlo también. Por poco se lo llevan enredado, yo creo que lo escondieron. Porque mucha gente creía en Cristo por Lázaro, por lo que le había sucedido. Y dice ahí, los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro. Por causa de Lázaro, muchos de los judíos creían en Jesús. Marcos, de ahí de Juan nos vamos a Marcos. Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba al frente. ¿Por qué tú crees que Jesús iba al frente?
¿Por qué tú crees que Jesús iba al frente? Porque los judíos ¿cómo es? Estaban asustados. Dice, si van a dar una pedra, un tablazo, que se lo den al maestro primero. Él iba al frente y los discípulos detrás, porque somos miedosos. De hecho, la palabra lo dice. Más adelante vamos a ver, mira, lo seguían con miedo, dice Marcos. La verdad que a veces uno sigue con miedo al Señor, ¿verdad? No sabían. Entonces dice en Marcos 10:33, ahora vamos camino a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, dice el Señor, será entregado a los sacerdotes, a los escribas, los condenarán a muerte, se burlarán, lo escupirán, lo entregarán a los no judíos, a los romanos, y al tercer lo matarán. Pero ¿qué pasa? Al tercer día resucitará. O sea que el Señor vuelve y le lee la cartilla, vuelve y se lo dice a los discípulos lo que les va a suceder y todavía dudan. Así que mira qué combo. Ciegos, muertos y leprosos siguen a Jesús. ¿Qué ciego? Cuando venimos dice la palabra, llegan en Jericó, cerca está Bartimeo, el hijo de Timeo. El ciego, Señor lo sana. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Se fue para su casa? No, lo siguió. ¿Quién es el muerto? Porque Jesús, esto es interesante, cuando van a Betania, hay dos cenas, o es la misma cena, y los escritores bíblicos la ponen en distintas fechas, distintos lugares. Pero las dos son en Betania. ¿Qué muerto vivía en Betania? Lázaro. Lázaro vivía en Betania. ¿Qué leproso vive en Betania que el Señor sanó? Simón el leproso. Entonces, cuando uno lee las escrituras, encuentra que una cena se dio en casa del muerto y otra en la casa del leproso. ¿Qué clase de compañía tenía el Señor, verdad? Pero bueno, lo curioso es que uno de los evangelios, en dos evangelios dicen que entonces María ungió con un perfume que costaba 300 denarios. Ese es el sueldo de un año, de un jornalero. Así, ¿eso qué te dice de María, Marta y Lázaro? Que eran gente pudiente. Se dan el lujo de romper un perfume que costaba el sueldo de un año, de un jornalero. Pero dice otro de los, creo que es Juan, que una mujer entró a la casa de Simón y allá es que unge. Anyway, cuando ustedes lean los 4 evangelios, búsquense lo que se llama una lectura sinóptica, que uno puede leer los 4 a la vez y van a darse cuenta de esos detalles, que o en 2 casas, son 2 mujeres o es la misma, pero uno de los dos, pero ¿cuál es el punto? El punto es rompieron el alabastro y se ungió al Señor, en uno en la cabeza, en el otro en los pies. Así que por fin llegamos a Mateo 21. Dice que hay una entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé o Fagé, al monte de los olivos, y Jesús envió a 2 discípulos. ¿A qué discípulos envió? Mateo no nos dice. Pero, y nos dice que era llegando a Jerusalén, porque ¿de dónde ellos vienen? De arriba, ¿verdad? Cuando ya estaban, nos dice Marcos, que estaban llegando a Jerusalén, a Betfagé y a Betania. Fíjate que entonces Marcos nos pone las 3 ciudades. Y enfrente al monte de los olivos Jesús envió a 2 discípulos. Vuelve y nos dicen a 2 discípulos. Y entonces, ahí tenemos, para que veamos, ¿verdad? Está Jericó, el río Jordán baja desde el lago de Genezaret, llega y descarga en el mar Muerto, que es un lago de agua salada, no es un mar, igual que el lago de Genezaret, o el mar de Galilea, que es un lago de agua dulce. Jericó, fíjate que allí en Jericó el Señor sana a Bartimeo, y de ahí parten hacia Betania. Fíjate que Betania, Betfagé, están cerquititas, y frente a ellos el monte de los olivos. Y de ahí es un tumbado, como decimos,
llegar a Jerusalén. Así que todo esto se está dando ahí. Ellos vienen de arriba, del norte, de la Galilea. Pero toda esta semana el Señor se la va a pasar de Betania, posiblemente, si es domingo de Ramos, domingo por la mañana, primer día, la noche anterior, se quedaron en Betania, en casa de Lázaro. Y de ahí tenían que ir hacia Jerusalén. Hacían lo que pasaba en Jerusalén, viraban a Betania. Y así se la pasa toda la semana. Lucas 22:8 entonces nos dice, ¿quiénes son los posibles discípulos? Lucas dice que fueron Pedro y Juan y que las instrucciones a los discípulos fueron, vayan, preparen todo para que comamos la Pascua. Así que los otros evangelistas dicen que son 2 discípulos, pero este señala, Pedro y Juan son los encargados de prepararse para esto. Esto es bien importante, el nombre de las ciudades. Betfagé es casa de higo verde, fruta inmadura, dolor. Está como a 2 millas de Jerusalén. Betania, casa de dátiles, casa de pobres, casa de aflicción, casa de miseria, casa de depresión. Con esa, yo no quisiera vivir en ninguno de las dos. Algunos de ustedes se quieren mudar para allá. Pero sin embargo, mira qué interesante, porque esa Betania, esa casa de aflicción, depresión y miseria, fue un oasis de bendición para el Señor en esta semana. Cada vez que tenía el revolú de Jerusalén, él venía y bajaba por la noche y se quedaba en Betania. Y entonces es el hogar de Marta, María y Lázaro, y allí fue el lugar de solaje y consuelo para Jesús en esa semana crucial. Aunque estemos ahora vamos a aplicárnoslo nosotros, aunque estemos entre Betfagé, dolor, inmadurez, la otra, miseria, aflicción, depresión, están cerca de dónde. Voy al mapa de nuevo. Vamos al mapa. Betania, Betfagé, ¿y quién está arriba? El monte de los olivos. ¿Y para qué se utiliza la aceituna, el olivo? ¿Para qué se utiliza? Para hacer aceite. Y ese aceite es para unción. Fíjate que lo que te está diciendo la Escritura, nos está diciendo, no importa, estemos en el dolor, en la fruta inmadura, en la aflicción, en la depresión, en la miseria. De allí estamos frente a un monte de olivos y en ese monte hay bálsamo y en ese monte hay aceite para la unción. O sea, el mensaje en la palabra, así es que uno trata de ¿qué me está diciendo el texto bíblico? Que no importa la miseria, la aflicción, la depresión, el dolor, por eso yo cuando meditaba esto, yo decía, con razón está el Salmo 23. Y mientras más viejo, déjame no mirar, vamos a mirar para el techo. Mientras más viejo, más sentido hace el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tu vara, tu cayado y mi copa está rebosando. Ungiste mi cabeza y después dice, y en la casa de mi padre moraré. Como dice la Biblia del 1900, por luengos días. La versión del 1900, luengos, largos, por muchos días. Hace sentido entonces más cada día más ese salmo, porque la unción especial está ahí. Entonces, Mateo 21:2. Vayan a la aldea que tienen ante ustedes, le dice a los discípulos. Si fueron Pedro y Juan, yo no sé, pero la Escritura lo dice. Encontrarán una aguja atada y con ella un bujito. Aquí es otro problema. Era una aguja, un bujito, era un bujito solo, porque los evangelistas no se ponen de acuerdo. Pero de sí tienen algo de acuerdo. Tiene que haber sido el pollino, el bujito. ¿Por qué?
porque era un hijo de un animal de carga, pero este bujito, este pollino, estaba todavía sin utilizar para trabajo. Y como lo que venía ahora era algo sagrado, tenía que ser la aguja, ¿no? Esa bendito, esa había trabajado largo y tendido. Y para los sacrificios, tiene que ser, todo lo que sea sagrado, tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defecto, y que no hubiera sido utilizado para ningún tipo de trabajo. Marcos dice, les dijo, vayan a la aldea que está al frente, y al entrar van a encontrar un bujito, y señala, sobre el cual nadie se ha montado, porque este burrito es profético, este burrito es para la utilización de la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas dice que un bujito también, y dice lo mismo, sobre que nadie se ha montado. Así que sea la aguja y el bujito, sea el bujito solito. Hay gente que hasta por eso discute. No, la Biblia se contradice. Dios mío. Pero bueno, usted móntelo donde quiera. En la aguja, el bujito, pero tiene que ser el bujito, porque hay un sentido, y es ese, donde nadie se ha montado. Y lo dice Marcos y lo dice Lucas. La misión del discípulo, que somos tú y yo, la iglesia, es que buscar y desatar. Estamos, como decía el hermano Abraham ahorita, tenemos trabajo y largo, ¿verdad? Tenemos que buscar y desatar. Tener un corazón dispuesto a seguir las instrucciones del Señor. De eso se trata. Si alguien les dice algo, respóndale. Dice, ahora volvemos a Mateo. Estamos en el verso 3 de Mateo. Si alguien les dice algo, porque tú te imaginas que entra al patio de tu casa alguien, tú tienes un animalito allí y te lo empieza a desamarrar, a desatar. Y el Señor dice, si alguien le dice algo, respóndale, el Señor lo necesita. Hay 20,000 conjeturas, que si el Señor ya había hecho anteriormente arreglo, esto, lo otro. Miren, el texto bíblico no dice qué fue lo que pasó. Si el Espíritu Santo le habló a aquel hombre, dice, mira, el bujito ese que tú te has majado ahí, está en la profecía de Zacarías. El dueño del bujo no lo sabe, pero el Señor lo sabe. Y sabe que el Espíritu Santo iba a tocar el corazón de aquel hombre en ese momento. Y Jesús no es un desconocido. Fíjate que empezamos leyendo en Juan, que dice la gente estaba el averiguado que se orilla allí, viendo quién es ese Jesús. Ah, el profeta de Galilea. Ajá, viene para acá. Ah, pues hay que ir para allá. Vamos a ver. Había esa expectativa. A mente que había una algarabía. ¿Por qué? Porque se está celebrando la Pascua, la fiesta judía más importante, la liberación de Egipto. Lucas 19 dice, si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan, porque el Señor lo necesita. Ese es énfasis mío. Pero por lo menos Mateo es más, dice, luego se lo devolverá, tranquilo, te lo van a devolver. Pero Lucas es tajante, el Señor lo necesita. El asno era la montura en tiempos de paz. El pollino tiene un símbolo cuando estamos en tiempos de paz. El asno es la montura. El caballo es en tiempo de guerra. Por lo tanto, el Señor debió haber entrado ¿en qué? ¿Montado en qué? Si es paz, si era la paz, tiene que ser el pollino. Lo que pasa es que la expectativa política del pueblo es, este es el hijo de David, este es el que nos va a liberar del yugo romano. Por lo tanto, están esperando un rey victorioso, pero por otro lado viene en son de paz. Así que el Señor, y dice el Señor, la palabra griega es kurios.
El Señor lo necesita. El kurios, mira, ese término kurios en griego, en la versión de los 70, recuerden que la versión de los 70 es el Antiguo Testamento, se tradujo al griego. Y cada vez que la palabra Yahvé o Jehová se traduce como kurios en esa versión, ¿ve? Así que cuando el Señor lo está utilizando, o Mateo dice, el Señor lo necesita, es decir, Yahvé lo necesita, Dios lo necesita. Y de hecho, esta palabra, kurios, se utilizaba para el emperador romano, el Kaiser, el César. Kaiser es César. Pues entonces, el kurios es la palabra que designaba. Y de momento, tenemos que el Señor lo necesita. Mateo, volvemos a Mateo 4. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo 21:5. Digan a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? ¿Quién es Sión? Sión hermosa. Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Mares de oro. Calles de oro, mar de cristal. Le cambié la letra. Pero eso es un corito precioso. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. La hija de Sión, tú eres. Tu rey viene a ti. ¿Y cómo viene? ¿En son de queja? No. La profecía de Zacarías 9:9 es, viene manso, viene sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Mucha gente dice literalmente, pero ¿cómo va a venir montado en la burra y el burrito a la misma vez? Eso es imposible, ¿verdad? Así que, pero esa es la profecía de Zacarías. Perdón, no, la burra no, porque tiene que ser un animal que no haya sido montado por nadie para hacer, porque el Señor le quiere dar el simbolismo sagrado que hay detrás. Recuerda que Él es el Cordero de Dios. Se está celebrando la Pascua. Va a derramar su sangre por la redención de los pecados. Por lo tanto, esto es un acto religioso, vamos a decir. Llénate de alegría, dice Zacarías 9:9. Hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo, salvador, humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando uno va a Zacarías lo entiende mejor. Es sobre el pollino, hijo del asna, ¿verdad? No temas, dice Juan 12:15, hija de Sión. Ahí viene tu rey montado sobre un pollino. Así que fíjate que los evangelistas entonces van decidiendo que es sobre el pollino, y tiene sentido. Mateo 21 dice, los discípulos fueron y hicieron tal como Jesús los mandó. Entonces trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos un manto, él se sentó encima, y ellos, dice el 7, se llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron los mantos. Fíjate que entonces Mateo dice que llevó la burra y el burrito. Marcos 11:7, que llevaron a Jesús el burrito. Decida usted, ¿y ustedes qué deciden? ¿Era la burra, el burrito o el burrito solo? Yo me quedo con el burrito solo. No vamos a hacer un revolú por eso. Y entonces, lo más importante, a mí me encantó este texto. Juan 12:14. ¿A quién habían mandado a buscar los burritos? A 2 discípulos. Y si los discípulos se perdieron, no quisieron, dijeron que no puedo, que no tengo tiempo, que yo no sé. ¿Qué hizo el Señor? Según Juan, lo fue a buscarle él. En otras palabras, si nosotros no servimos, Jesús halló el asno, él solito. El Señor puede, para que Él quiere darnos participación de la bendición y nos quiere poner a trabajar.
Nosotros somos los que nos oponemos. Halló un asno, ¿quién? Jesús, y montó. En otras palabras, ustedes se perdieron los discípulos, no tenían GPS, se perdieron. Y mira que él le dijo, allí en la aldea al frente, cogieron para la otra. Anyway, el mensaje es ese, el Señor puede hacer las cosas. Entonces, no temas, hija de Sión, ahí viene tu rey. El Señor toma prestado, uno se pone a pensar, el Señor es terrible, se pone y te pide prestado, mira esto, el Señor pidió prestado el pollino, la barca de Pedro para predicar, la cruz de Barrabás para que lo crucificara, porque esa cruz no era de él, no era para él, era para Barrabás, y al momento del sepulcro, pidió sepulcro prestado también. O sea que cuando el Señor nos pide prestado a nosotros, como dicen los proverbios, que el que le da al pobre, le presta a Dios, ¿verdad? O sea que en otras palabras, el Señor resuelve y busca el pollino y busca lo que sea. La multitud era, verso 8, era muy numerosa, tendían los mantos y las ramas. Dice Juan 12:13, ramas de palmera. Por eso que le llamamos Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, y se regalan las palmitas, ¿verdad? Eso es la tradición cristiana. Salieron a recibirlo, clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice Juan 12:13, el rey de Israel. ¿Qué está haciendo la gente? Diciendo, wow, llegó el rey, se acabaron los romanos. Ahora sí, vamos para encima. No pidió a las trincheras, pero más o menos ese es el mensaje. La gente lo está cogiendo desde un punto de vista político. Llegó el rey, vamos a tumbar. De forma, no es espiritual, es de un reinado. Y entonces, por lo tanto, con este gesto, se colocan sus mantos, estaba mostrando respeto, homenaje hacia Jesús. Alfombra en el camino con sus mantos. Y la palma, símbolo de victoria. O sea que eso nada que ver con política. Esto está ahí porque eso, bíblicamente eso es así. Así que 21:9, los que iban delante, iban detrás, clamaban Hosana al hijo de David. Fíjate que es al hijo de David, al rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dice Mateo 21:9, Hosana. Bendito el reino, dice Marcos 11. Bendito el reino venidero, ¿de quién? Porque ellos lo que quieren es el imperio aquel grande que levantó David. Va a resurgir con el hijo de David. Ellos están pensando políticamente. Decían, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria. ¿Qué quiere decir Hosana? Hosana es una transliteración griega y al español de una expresión hebrea que es Oshiana, que significa sálvanos ahora. Oshia, sálvanos, ahora, sálvanos ahora. Y esto viene del Salmo 118, 25 y de los Salmos. El Hosana significa salva ahora, sálvanos ahora. Inicialmente es un ruego, pero se convirtió en una expresión de como decir, viva el rey. Es una expresión mesiánica. Así que el Hosana es viva el rey que salva. Así que bendito el que viene en el nombre del Señor. Este trozo es del Salmo 118, forma parte de los salmos que se llaman el Halel. Es alabad al Señor y son dos salmos, 113 al 118. Cuando la gente hacía la procesión hacia Jerusalén, iban cantando estos salmos. Por eso se llaman el Halel. Son expresiones de alabanza en estas fiestas bíblicas. El 10, cuando Jesús entró en Jerusalén, se conmovieron, se conmocionaron y decían, ¿quién es este? Y la multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Y se supone que la clase acababa ahí. Pero yo la seguí porque nos quedamos en el aire, ¿verdad?
Ya cuando él entra, ¿qué hizo? Dice el 12, al entrar Jesús en el templo, expulsó. Este es el texto donde Jesús vira las mesas de los cambistas, libera las palomas, porque habían convertido el templo en una plaza de mercado. Una cueva de ladrones. Sí, eso es lo que el Señor les dice. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, el Señor no pierde tiempo. Habían ciegos y cojos. ¿Y qué usted cree que hizo con los ciegos y los cojos? Los sanó. O sea, el Señor trabaja 24/7. Él fue, entró a Jerusalén, entró al templo, vio el revolú que tenían montado allí, pero los ciegos, los cojos, los sanó. Él, con todo y el coraje, porque tenía que haber estado bien molesto, con todo y el coraje que tenía, sanó a esta gente. Y entonces, al ver las sanaciones maravillosas, habían unos muchachos, deben haber sido jovencitos, niños, clamaban, Hosana al hijo de David. Entonces los sacerdotes y los escribas se indignaron. Y dice el 16, dijeron, oye, ¿tú oyes lo que dicen esta gente? Y el Señor les dijo, si yo lo oigo, ¿y acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza? En otras palabras, cuando los jovencitos vieron, la juventud vio lo que Jesús estaba haciendo, lo clamaron, Hosana. Entonces los viejos, los fariseos, los sacerdotes, los reprendieron. Mira, reprende. De hecho, esto es en Mateo, ¿verdad? Mateo lo que dice es que de la boca de los más inocentes Dios perfecciona la alabanza. Sin embargo, en Lucas lo coge por otro lado. Lucas dice, y algunos de los fariseos que iban entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, porque te están diciendo, Hosana, vive el rey, tú no eres Dios, ni eres el rey. ¿Y qué le dijo el Señor? Jesús le dijo, si estos callaran, las piedras hablarán, clamarían. Entonces, ¿quiénes son? Fíjate que son dos, el mismo evento de dos puntos de vista. En uno, los jovencitos alabando. Dios perfecciona la alabanza en esa juventud. Por otro lado, claman las piedras. ¿Quiénes son las piedras? ¿Quiénes son las piedras? Para el efecto del judío, la piedra es el gentil. Todo lo que no es gentil, y tú y yo somos piedra. Después que no seamos piedra de tropiezo, vamos bien. ¿Ah? Ahora estamos clamando, muy bien. Porque las piedras clamarían. Tú y yo, como dice el hermano Abraham, vamos a clamarle al Señor. Me gustó un montón la oración que pusiste en el chat de Aida. ¿Ah? Claro. Porque están poniendo a Jesucristo como Dios. Claro que es una blasfemia. Para efecto de ello. 21:17, y dejándolo se fue de nuevo. ¿A dónde? A Betania, a la posada, al hostal, allá al B&B de Lázaro, Marta y María. O sea, dejó Jerusalén, bajó de nuevo por la cuesta hacia Jericó y era cerquita. Eso es lo que dice Mateo. Marcos dice, Jesús entró en Jerusalén, se dirigió al templo. Fíjate que Marcos no nos da muchos detalles. Marcos lo que dice, entró a Jerusalén. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12. Ya era de noche. O sea que escaneó todo lo que estaba sucediendo allí. Qué bella historia es el título, un himno que proclama que el Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme a quién. Esto es un himno que uno se pone a pensar que esta entrada triunfal es triunfal porque Jesús no terminó, como dijimos ahorita, en una tumba, sino a la diestra de Dios Padre. Por eso es triunfal. 1 y 2.
El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme a quién. Hacía falta. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, a veces como que se nos pierde el Dios de amor. Digo, a mí me pasa, a usted no le pasa. La hermana Alma me hace como que andé y bien perdido que anda, ¿verdad? Hasta que llegamos, Aida, al Nuevo Testamento. Y entonces Jesús nos revela ese Dios de amor. Que entonces ahí es que vamos cayendo en tiempo y en cuenta que mucho de lo del Antiguo Testamento está escrito, mucho de ese punto de vista. Así que en esta mañana, para terminar, desatemos nuestras capacidades, no las escondamos, talentos, dones, entreguémoslos a ¿quién? A Cristo. Porque el Señor lo necesita. Y si no, ¿qué va a hacer el Señor? Él lo resuelve. No hay problema, que Él encuentra el bujo, ¿verdad que sí? Entonces, ese himno, en estos días que me imagino que todos ustedes, todos, estamos orando por esta situación en Ucrania, Rusia. Y uno dice, Señor, ya es hora de que tú metes mano, intervienes. Y entonces uno se pone a pensar, este corito tiene mucha razón. Enviado soy de Dios. Mi mano lista está. ¿Para qué? Construir un mundo fraternal. Entonces, a razón dice, los ángeles no son, porque nosotros queremos que el Señor tire un rayo, como decían aquellos, manda fuego del cielo y que los destruya, decían los discípulos. Nosotros somos de esa escuela. Y aquí dice, los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. ¿Me ha tocado a quién? A mí, Dios le bendiga. A mí y a ti nos ha tocado cambiar ese mundo. Así que dispuesto estoy, Señor, a hacer tu voluntad. Así que enviado soy de Dios. ¿Cuántos aquí somos enviados? Yo espero que todos nos sentamos enviados de una forma o de otra, porque queremos que el Señor lo resuelva todo. Y resuelve, el Señor resuelve. Si nosotros no buscamos el bujito, Él lo va a buscar y Él lo va a encontrar. Pero tu mano y mi mano no es el ángel. Nosotros somos los llamados a resolver. Vamos a orar. Inclinamos los rostros. Señor y Dios, nutre y enriquece nuestras vidas con la capacidad y la voluntad para acoger con obediencia las encomiendas y los reclamos que tú planteas. Ayúdanos a poder traducir en acciones consecuentes las ideas y convicciones que hemos recibido del Evangelio, de manera que podamos ser auténticos agentes de transformación en la vida de nuestro pueblo. Ayúdanos también a poder afirmar los valores y principios de nuestra fe por encima de cualquier tentación y reconocimiento y el aplauso. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Así que a celebrar el Domingo de Ramos hoy, es la semana que viene. Dios la bendiga.